Seguimos. Recuerden que este evento es patrocinado por Corporación Quality Services, Elemental Logistics Corporation, Colegio Nacional de Gente de Mar, Comunidad Mejora Continua de Latinoamérica, Cygnus Marine Service S.A. y es organizado por Level Pro. Quiero darle la bienvenida a Javier Fuentes. Es nuestro segundo expositor. Denme un segundo que lo voy a buscar por acá y voy a hablarles un poco de Javier. Javier Fuentes. Bienvenido, Javier. ¿Estás con nosotros? ¿Estás ahí? Sí, así es, Beatriz. Bien. Javier es nuestro segundo expositor, licenciado en Química, egresado de la Universidad de Panamá. Maestría en Dirección Empresarial, Universidad Latina. Posgrado en Alta Gerencia, diplomado en Diseño y Mejora de Procesos, Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente funge como gerente general de Quality Services desde el 2004 a la fecha. Ha desempeñado cargos en Panama Ports Company como gerente de seguridad e higiene industrial, salud ocupacional y medio ambiente en los puertos de Balboa y Cristóbal. También fue responsable de los patios de los proyectos para las construcciones, fases 1 y 2, de la ampliación de los patios de contenedores y muelle 16 del puerto de Balboa, para el periodo del 2002 al 2004. Ocupó todos los puestos de la Junta Directiva del capítulo metropolitano de la Cámara Junior de Panamá, representante del Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP, en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social de mayo 2013 a junio 2019. Miembro de la Cámara de Comercio desde el año 2010. Miembro de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, UNPYME, desde el 2011. Miembro del Colegio Panameño de Químicos, bombero voluntario y fundador de la Brigada de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Panamá en el año 2002. Fue docente en la Universidad Latina en diplomados de temas de calidad del 2007 al 2015. Bienvenido, Javier. Por favor, adelante. Gracias, Beatriz. Gracias a todos por darnos la oportunidad de participar acá en esta pequeña sesión de compartir con ustedes algo de nuestra experiencia. ¿Sí? A nosotros nos va a tocar hablarnos un poco del tema de gestión de proyectos en tiempo de crisis. Y valga la redundancia porque es oportuno frente a lo que hemos estado viviendo desde el año pasado, esta pandemia que ha afectado definitivamente a todos. Y nuestro país, Panamá, y nuestro continente, Latinoamérica, no se ha escapado de eso. Así que dicho esto, vamos a entrar en materia con algunas definiciones muy rápidas para sintonizarnos en lo que es el tema de proyectos en tiempo de crisis. Avanzamos con el siguiente slide. Básicamente lo que tenemos acá es algunas definiciones pero muy puntuales de lo que es gestión de proyectos en tiempo de crisis. Iniciamos por definir gestión. Gestión básicamente, como lo ven acá, es administrar, pero administrar desde el punto de vista preventivo y no reactivo. Eso implica apegarnos un poco más a lo que es el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar, que montarnos en lo que es lo tradicional de la administración, planear, organizar, dirigir y controlar. La otra definición importante es proyectos, porque de eso es lo que vamos a hablar en el corazón de esta conversación con ustedes. Bueno, ya todos estamos claros que proyectos son un conjunto de actividades que interactúan entre ellas de manera relacionada para obtener un objetivo en común, un fin común, ¿sí? Y aquí viene, de todas las definiciones que tenemos enfrente, la primera en donde vamos a hacer pausa. Crisis. Porque crisis la podemos definir desde muchos puntos de vista, pero lo vamos a definir desde el punto de vista empresarial. Porque la administración de proyectos, la gestión de proyectos de la que estamos hablando acá, es en el ámbito empresarial. Recordemos que también puedo tener proyectos en el ámbito personal, en el ámbito comunitario, etcétera.
pero acá vamos a verlo desde el punto de vista empresarial. Dicho esto, de esta definición que tenemos al frente, hay cosas que nos deben llamar la atención. Y de ellas, lo que tenemos resaltado en rojo, un cambio repentino. Una crisis se puede entender como un cambio repentino en el desempeño normal de una organización que como resultado puede afectar la imagen, el equilibrio natural y por consiguiente poner en riesgo a la propia organización o en este caso el proyecto. Normalmente viene con algunas características esa crisis, viene acompañada con características. Esas características normalmente ¿qué son? Que la hacen compleja, inesperadas y atípicas, con cierta combinación ahí de urgencia y desestabilización. Entonces, esa crisis normalmente, ¿qué te genera? Esa crisis normalmente en administración de proyectos lo que te va a generar es riesgos. Que se te amplifiquen los riesgos existentes o meterte o introducirte dentro de tu proyecto riesgos nuevos. De esta definición de riesgo que tenemos enfrente, el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto, o sea, atenta contra la realización de todos los entregables o metas del proyecto directamente. Y eso puede impactarte en el tema de tiempo, el tema de costo y en la calidad. Estos riesgos siempre van a estar relacionados con una palabrita importante que se llama incertidumbre. Pero la incertidumbre, a su vez, es importante tenerla clara desde el punto de vista de proyectos, cuando hacemos gestión de proyectos. Esa incertidumbre desde el punto de vista de proyecto no es más que la manifestación clara, concisa, concreta de tus limitaciones en cuanto al conocimiento que debieras tener para administrar todos los aspectos claves del proyecto. Esa incertidumbre y sus formas se pueden manifestar, y la vemos de hecho manifestada en la desviación de los resultados, porque esa desviación de resultados, y cuando hablo de desviación de resultados me refiero a planifiqué X resultado en X tiempo, con X costo, con X calidad, pero se llegó el tiempo o el cronograma y no tengo el resultado esperado. Eso es una desviación. Esa desviación implica que hay un riesgo y ese riesgo implica que hay una incertidumbre. Otra cosa importante que nos habla de la incertidumbre es que esa falta de conocimiento sobre los factores clave del proyecto te pueden generar una incapacidad manifiesta para poder determinar escenarios posibles a ocurrir en función de los riesgos. Entonces, visualizamos claramente que estamos frente a un fenómeno de conocimiento, competencia de las personas que participan dentro del proyecto. Hablamos entonces aquí de lo que es la parte de los perfiles de puestos que se desarrollan para que las personas puedan gerenciarse de manera correcta en su función. Y aquí hay un poco de lo que mencionaba muy atinadamente el doctor Serra. Si tú vas a ver el proyecto de manera
individual, o lo que llamamos acá en mi país, islas, y no lo vas a ver como un todo integrado desde un punto de vista holístico, entonces vas a tener muchísimos problemas al momento de tratar de administrar ese cambio repentino que te generó la crisis. Enfrente tenemos un pequeño cuadro que nos indica ese proceso de cambio, cómo se compone. Y en la medida que falte alguno de estos elementos dentro de ese proceso de cambio, ¿qué resultado voy a tener? ¿Qué estado voy a generar en ese proyecto que estoy administrando bajo esa condición de crisis? Entonces vemos claramente que si usted no planifica dentro de la crisis, no replantea tu norte, no replantea cómo vas a llevar el barco, a qué puerto de destino, lo que va a generar es confusión. Si tienes el plan definido, el conocimiento, el recurso y la acción, pero no hay motivación, va a generar un cambio lento con la crisis que estás manejando. Y esto es importante, y es muy importante porque resulta ser que algo que generan las crisis que te impactan de manera negativa, como lo es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, es que le tumban la moral, la motivación a las personas. Entonces ahí es donde tú necesitas un líder, llámese administrador de proyecto, con capacidades blandas muy desarrolladas para poder hacer un liderazgo activo, proactivo y que genere confianza en las personas, que transmita ese equipo de trabajo, que aunque hay una situación de crisis, vamos a salir adelante, vamos a sacar el barco adelante, vamos a llegar al puerto que nos hemos destinado. Por eso es importante motivar, porque, vuelvo y repito, la crisis te va a generar desosiego, desánimo y te genera un ambiente en general negativo. Frente a eso, entonces necesitas mantener a tu personal con la moral activa, arriba, etc. El otro elemento importante es el conocimiento. Si frente a la crisis que se genera, todos los involucrados en resolverla no tienen ese conocimiento necesario, la incertidumbre va a crecer y crecer y crecer, y por consiguiente el riesgo igualmente. Entonces, por eso es importante, cuando hablamos de administración de proyectos, la parte de reclutamiento y selección del personal vinculado al proyecto. Y volvemos entonces a tener adecuadamente establecido cuáles son los perfiles de puesto que se requieren y esas habilidades blandas, esas habilidades técnicas, esas habilidades administrativas, etcétera, para poder desarrollar el trabajo en diferentes tipos de situaciones. Porque recordemos que un proyecto es un ente dinámico, no es estático, es dinámico. Está constantemente en movimiento, y el estar constantemente en movimiento te implica que pueden pasar cosas a favor o en contra. De hecho, siempre debemos tener presente que la incertidumbre es un factor inherente de todo proyecto. De hecho, me voy un poco más allá. La incertidumbre es un factor inherente en todo entorno, en toda empresa. ¿Sí? Esa falta de conocimiento, entonces te puede generar ansiedad. ¿Y por qué ansiedad? Porque tengo el norte claro, tengo la motivación, hay los recursos, me dan la orden, instrucción, etcétera, de actuar, pero no sé cómo. Tengo dudas.
pero me dijeron, actúa. Entonces, ahí viene el tema de la ansiedad. El otro factor importante es los recursos, que lo hemos vivido en este tiempo de pandemia, pero de manera muy viva y muy clara. Y fíjense que, ¿por qué te genera frustración? Bueno, estoy claro en la planificación que se ha replanteado, estamos motivados, tenemos el conocimiento, nos dan el go para actuar, pero no hay los recursos. Y precisamente de eso es lo que más se ha padecido en esta pandemia, falta de recursos. Y finalmente, tenemos la parte de la acción. Si tú replanteas tu planificación, motivas, das el conocimiento, das los recursos, pero dices, todavía no arranquemos, ¿qué usted creen que va a pasar? Vas a destinar el proyecto a que con el empujón o energía que traía, poco a poco vaya muriendo. Y eso es lo que llamamos nosotros indiferencia y olvido. Entonces es bien importante tener claro que frente a una crisis, el saber administrar ese cambio repentino que te genera la crisis es vital, porque es lo primero que tienes que hacer para poder empezar a tomar control sobre los riesgos que se van a generar en esa crisis. Seguimos con el siguiente slide. En esa crisis normalmente vas a tener elementos internos y externos. Y ojo, esos elementos internos y externos siempre van a interactuar. Siempre se van a interrelacionar. Y en la medida que estos elementos no logramos entender esa interrelación nueva que se da en plena crisis, esa forma de interrelacionarse en esa nueva crisis, lo que te va a generar es una amplificación de los riesgos del proyecto. Y cuando tus riesgos se amplifican, se magnifican, lo que tienes enfrente es un pasito cerca de lo que llamamos nosotros caos y desorden. Porque si nosotros no logramos entender cómo interactúan todos estos elementos internos y externos que me generan la crisis, y tampoco lo puedo identificar, mal puedo yo actuar sobre algo que no entiendo o no conozco o no he identificado. Pero ojo, eso no quiere decir que el efecto negativo que me está generando la crisis en el proyecto está esperándome. Ese efecto sigue avanzando, sigue caminando. El tema es que yo estoy en una posición que no sé qué hacer. Cuando yo estoy en esa posición, y por eso insisto en la importancia de la correcta selección de las personas para administrar proyectos, entonces lo que voy a tener en ese escenario de no saber qué hacer, porque no tengo claro cuáles son las interrelaciones, cuáles son esos elementos internos que están afectados con la crisis, los elementos externos que se interactúan con los internos, etcétera, lo que voy a tener es sencillo, lo que me muestra la siguiente filmina. Voy a tener una total desorganización dentro de ese proyecto y adicional puedo llegar a tener grandes problemas de comunicación. Si ustedes ven en la imagen que tienen al frente, es muy sencilla la imagen y habla por sí sola. Tienes a cada quien haciendo lo que mejor le parece. Ojo, en situaciones de crisis,
puedo tener diferentes comportamientos y el mejor escenario es que la gente está haciendo lo que mejor puede hacer, porque puedes tener escenarios donde la gente simplemente se congela y no hace nada. ¿Sí? Y el otro síntoma fuerte que me indica a mí que algo no está caminando bien frente a esta crisis que está impactando al proyecto es los problemas de comunicación, tal cual lo vemos en el siguiente slide, el cual habla por sí solo, porque te está diciendo cómo el cliente explicó el proyecto y lo que al final le entregamos. ¿Sí? Entonces, siempre en crisis o no crisis, los problemas de comunicación hay que minimizarlos. ¿Por qué? Explicación sencilla, te generan costos ocultos. Y por consiguiente, costos que no tienes considerado dentro de tu budget o presupuesto. Eso es importante tenerlo siempre presente. Avanzamos con entonces nuestra siguiente filmina donde hemos tratado de resumir. Digo tratar de resumir porque es muy amplio, pero hemos tratado de resumir una pequeña hoja de ruta de cómo gestionar esa crisis o eventos inesperados. Lo primero, tengo que estar claro si tengo o no una crisis enfrente. Segundo, tengo que ver cómo defino cuáles son las causas que me generan esa crisis. Y eso va a implicar identificar esos factores internos o externos que estén vinculados o relacionados a la causa de esa crisis. Lo tercero es identificar las partes del proyecto que se van a afectar, esas actividades, esos componentes, elementos del proyecto que se van a afectar por esa crisis. Y cuando hablamos de identificar esas partes, nos referimos a gente, equipos, materiales, el ambiente donde se desarrolla el proyecto y por último la información. A eso es lo que nosotros le llamamos GEMAE. Gente, equipos, materiales, ambiente. Repito, el ambiente es el entorno donde se desarrolla el proyecto, donde interactúan los otros tres primeros, la gente, los equipos y los materiales. Y a eso le sumamos la información. Una vez que tengo identificada entonces esas partes del proyecto que pueden ser afectadas, entonces voy a ver cómo identifico cuáles son los riesgos potenciales que me puede generar este evento inesperado o esta crisis. Clasifico entonces, una vez identificado, el nivel de riesgo de este nuevo riesgo potencial, si es que es nuevo, o me voy a mi perfil de riesgo inicial del proyecto establecido en mi programa de riesgo del proyecto y comparo los valores de ese momento hacia o contra los valores actuales en plena crisis. Más adelante vamos a ver el tema de la composición del riesgo, un tema de probabilidad, consecuencia, etc. Una vez que ya tengo entonces establecido cuáles son esos riesgos, entonces me toca la parte de administrarlos, establecer medidas o controles en las cuales en administración de proyectos las puedo aceptar, lo puedo evitar, lo puedo monitorear, puedo transferirlo o lo puedo mitigar. Entonces, yo tengo que estar claro en cuál de estas es la que puedo aplicar, porque no siempre se pueden aplicar todas. Y eso es algo que hay que tenerlo presente. Por ejemplo, en el tema de evitar el riesgo, yo trataría de ir a la fuente del riesgo. Y eso normalmente lo hago cambiando el plan del proyecto. ¿Sí? O sea, replanteo mi planificación, mi plan del proyecto. Pero no siempre lo puedo hacer. En el tema de transferir el riesgo,
ahí es cuando entonces utilizamos la subcontratación, podemos usar outsourcing también, podemos hacer un tema de fianzas o de pólizas o de seguros, etc. Y en lo que es la parte de mitigación del riesgo, aquí nos enfocamos directamente en acciones preventivas para reducir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, la cual va amarrada, vinculada a lo que es la frecuencia del riesgo. ¿Sí?